y la parva se llamaba externa por su localización. Entonces, estas venas, si ponemos la cara anterior del muslo, y aquí tendríamos de la rodilla, aquí así pusiéramos el dedo, un piecito, ¿sí? Aquí el maleolo lateral y aquí el maleolo medial. La safena magna se forma en la cara dorsal del pie, inmediatamente por delante del maleolo medial, ¿sí? Entonces inmediatamente por delante del maleolo medial o maleolo tibial, en la cara dorsal del pie se está formando la vena safena magna, ¿sí? Y está formada por la red venosa, una red venosa que viene aquí de la planta del pie, una red venosa medial en la planta del pie, ahí medial al calcáneo, y la otra, el arco venoso, aquí viene de la porción medial del arco venoso dorsal del pie. Entonces, aquí por delante del maleolo medial, en la región dorsal del pie, va ascendiendo la vena safena magna, pasa aquí medial y posterior a la patela, posterior medial a la patela, y inmediatamente por abajo del ligamento inguinal, ¿sí?, va a perforar a la fascia lata, que es la fascia que decíamos que envuelve por delante y por atrás a la región femoral, para desembocar en la vena femoral. Entonces la safena magna va a desembocar en la vena femoral, que decíamos se encuentra medial a la arteria femoral. Entonces aquí se encuentra el hiato safeno que forma la fascia lata, es el hiato, ¿sí?, de la safena, hiato de la safena, que tiene ahí sus bordes, ¿sí?, que es el borde falciforme. Entonces tiene su borde falciforme. Entonces la porción inferior del borde falciforme se encuentra inmediatamente por abajo de lo que sería la desembocadura de la safena, lo que algunos autores llaman el callado de la safena magna. En este punto la safena puede ir recibiendo varias venas, ¿sí?, entre las que afluentes de la safena magna tenemos lo que sería las venas pudendas externas, va recibiendo las venas pudendas externas, la vena epigástrica superficial, ¿sí?, y la vena circunfleja ilíaca superficial, que vendría aquí de la espina ilíaca anterior superior. Entonces la circunfleja, ¿sí?, ilíaca superficial, la epigástrica superficial y las venas pudendas que van de los genitales externos. Las pudendas externas son afluentes de la safena cuando va a desembocar en la vena femoral. Decíamos que la otra vena superficial es la vena safena parva. Esta vena safena parva se va a formar, también viene del dorso del pie, ¿sí?, pero tiene la característica que va a ascender por atrás del maleolo lateral o maleolo fibular. Entonces también recibe acá parte de las venas laterales del arco venoso dorsal del pie, de la red venosa que viene de la planta del pie pero a la lateral, pasa por abajo, ¿sí?, va a pasar rodeando por debajo y después por atrás al maleolo lateral. Entonces si vemos una vista posterior de la pierna, que sería el hueco popliteo, aquí vendrían los músculos
gastrocnemios, los más superficiales, y acá abajo tendríamos los malleolos y el talón. Aquí el tendón calcáneo. Nos vamos a poner que este es una vista posterior de la rodilla, de la pierna derecha. Entonces este es el malleolo lateral, este es el malleolo medial. Y entonces decíamos que esta vena safena parva también se forma en el dorso del pie, pero después va rodeando por abajo y atrás al malleolo lateral, pasa por abajo y después pasa por atrás del malleolo lateral y va a ascender por la cara posterior de la pierna, exactamente aquí en la línea media de la cara posterior de la pierna, va recibiendo varios afluentes, y en el extremo inferior del hueco popliteo, ¿sí?, va a perforar a la fascia para desembocar en la vena poplitea. Entonces va a desembocar en la vena poplitea. Ya veremos que en todo este trayecto la safena parva va a ir acompañada por el nervio sural, la safena parva, ¿sí? Bien, de esa forma ya tenemos estudiado lo que serían las venas del miembro inferior. Muy en relación con las venas vamos a tener los nódulos linfáticos del miembro inferior. Entonces, los nódulos linfáticos del miembro inferior, vamos a tener que la linfa del miembro inferior va a desembocar a varios nódulos linfáticos. Entre los que tenemos los nódulos linfáticos popliteos y los nódulos linfáticos inguinales, que se subdividen estos inguinales en superficiales porque están superficial a la fascia lata, aquí muy cerca donde está el hiato de la safena, ¿sí?, ahí con los bordes falciformes, aquí estarían superficiales, los inguinales superficiales, y los profundos que están en la misma región pero profundamente a la fascia femoral o a la fascia lata, también aquí en relación inmediatamente por abajo del ligamento inguinal, en relación con la desembocadura de la safena magna. Entonces vamos a observar que los vasos linfáticos del miembro inferior se dividen en vasos linfáticos superficiales y profundos. ¿Sí? Los superficiales, a su vez, se subdividen en dos grupos, ¿sí?, el grupo medial y el grupo lateral. Grupo medial y el grupo lateral. Estamos hablando de los vasos linfáticos que van a desembocar a estos nódulos linfáticos popliteos inguinales. Los superficiales van acompañando a las venas superficiales del miembro inferior, es decir, a las venas safenas. Entonces, de esa forma, tenemos que el superficial medial va acompañando a la safena magna, que es interna o medial, mientras que el lateral va acompañando a la safena parva, que es externa, ¿sí? Entonces, de esa forma, los superficiales van acompañando a la safena magna y los superficiales, esos son los superficiales mediales y los superficiales laterales a la safena parva, ¿sí? Los de la safena magna van a ir a desembocar hasta los linfonodos inguinales. Ahí están los inguinales, ¿sí?, a los inguinales superficiales. Es donde va a desembocar los vasos linfáticos superficiales mediales que acompañan a la safena magna, desembocan en los linfonodos inguinales superficiales. Mientras que los superficiales laterales que acompañan a la safena parva van a ir a desembocar hacia los linfonódulos o nódulos linfáticos popliteos. ¿Sí? Bien, ahora, por otro lado, vamos a tener los vasos linfáticos profundos. Estos profundos, ¿sí?, van a ir acompañando a lo que sería gran parte de las arterias profundas, ¿sí?, del miembro inferior, ¿sí? Entonces van acompañando a la arteria femoral,
las tibiales anterior, posterior, a la arteria poplitea. ¿Sí? Los que vienen acá posteriores tienen que hacer relevo en los linfonódulos popliteos y después se van con los vasos linfáticos profundos que acompañan a la arteria femoral, y estos, a final de cuentas, los profundos van a desembocar a los inguinales profundos. Entonces, los inguinales profundos reciben la linfa exclusivamente de los vasos linfáticos profundos del miembro inferior, ¿sí? Mientras que los inguinales superficiales están recibiendo los vasos linfáticos superficiales mediales que acompañan a la safena magna. Pero recordemos que también estos inguinales superficiales reciben la linfa de gran parte del periné, es decir, de los genitales externos, de la vulva, del escroto, del pene, del clítoris, así como también de la porción inferior de lo que sería el canal anal. Y a su vez, los superficiales y los profundos, recordemos que van a desembocar a los ilíacos externos, que van acompañando a la arteria ilíaca externa, y los nódulos linfáticos ilíacos externos van a los ilíacos comunes, que acompañan a la ilíaca común, y después habíamos comentado que van a dar los nódulos linfáticos lumbares, que se encuentran entre la aorta y la vena cava inferior, ahí retroperitoneales. ¿Sí? Entonces, de esa forma ya tenemos el drenaje linfático del miembro inferior, ¿sí? En vasos linfáticos superficiales, medial, lateral, acompañando a las safenas, ¿sí? Los del medial desembocan los inguinales superficiales, los del lateral, la safena parva, a los popliteos, ¿sí? Y los vasos linfáticos profundos, los que vienen aquí posteriores, hacen relevo en los popliteos también, van acompañando a las arterias, la arteria femoral por último, y desembocan todos los profundos, van a desembocar en los inguinales profundos, y los inguinales superficiales y profundos, decíamos, a los ilíacos externos, ilíacos comunes, y a los nódulos linfáticos lumbares, que después ya a través de los troncos lumbares a la cisterna del quilo, y de ahí el conducto torácico. Teniendo presente que los superficiales, aparte de recibir la linfa de los vasos linfáticos superficiales mediales, ¿sí? También reciben la linfa del periné, de los genitales externos, de la uretra peniana. Cualquier infección del pene va a provocar inflamación de los inguinales superficiales. Bien, de esa forma ya podemos pasar a ver la inervación del miembro inferior. Entonces, vamos a observar que la inervación del miembro inferior va a estar dada por el plexo lumbosacro. Entonces, vamos a ver inervación del miembro inferior. Entonces tenemos en primer lugar el plexo lumbar. El plexo lumbar se forma por la unión de las ramas anteriores de los nervios espinales, ¿sí? Influye T12, su porción inferior de T12, todo L1, L2, L3 y una rama superior de L4. Entonces se extiende desde T12 hasta L4, estas ramas anteriores de los nervios espinales. Hay que recordar que estas ramas anteriores de los nervios espinales, 12, L1, L2, L3, L4, se están uniendo en el espesor de este músculo que se encuentra en la pared posterior del abdomen, que es el psoas mayor. Entonces, este plexo se forma en el espesor del músculo psoas mayor, de tal forma que los ramos de este plexo lumbar van a estar pasando aquí por el borde lateral del psoas mayor. Unos van a perforarlo por delante y uno va a ir medial, como sería el nervio obturador. Entonces ahí van saliendo las raíces, las ramas del plexo lumbar. ¿Qué ramos va a dar el plexo lumbar? Tenemos pequeños ramos musculares que van a ir a los músculos posteriores de la pared del abdomen, como sería al psoas mayor, psoas menor y al cuadrado lumbar, ¿sí? Después tenemos dos ramitos que se van a ir como nervios segmentarios, es decir, recordando al subcostal y a los nervios intercostales. Uno superior que sería el ilio
hipogástrico, que proviene principalmente de L1. Entonces, este hilio hipogástrico lo que va a hacer es descender hasta la piel del canal inguinal, ¿sí? Y ahí va terminando en la piel del canal inguinal, aparte de dar inervación a los músculos del abdomen. Y va a descender entre el músculo, va a pasar entre el transverso del abdomen y el oblicuo interno del abdomen. Por abajo de él se encuentra el hilio inguinal, que también proviene principalmente de L1, y este hilio inguinal tiene la característica que se va a meter en la pared posterior más bien se dirige hacia el interior del canal inguinal y termina dando irrigación a la piel del escroto, en el pubis y a los labios pudendos mayores, ¿sí? Estos son nervios segmentarios, ¿sí?, que se dirigen hacia las regiones inguinal, el hilo inguinal, sobre todo al pubis, y hacia los labios y al escroto, ¿sí? Y el hilo hipogástrico termina sobre la piel del canal inguinal, mientras que el hilo inguinal sí se mete al canal inguinal. Otro ramito va a ser el génito femoral. Este génito femoral generalmente desciende aquí por la cara anterior del psoas mayor, es el génito femoral. Este proviene principalmente de L2, y este génito femoral tiene la particularidad que se va a dividir en su rama femoral y su rama genital. La rama femoral se va a ir dirigiendo, acompañando al psoas ilíaco, va a pasar por abajo del ligamento inguinal, este es ramo femoral, ¿sí?, y entonces va a dirigir, ¿sí?, a lo que sería abajo del ligamento inguinal, y va a darle parte de la sensibilidad de la cara interna del muslo, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí esquemáticamente, aquí sería el ligamento inguinal, ¿sí?, y va hacia la cara interna del muslo, ¿sí?, sería la rodilla, ¿sí? Bien, la otra rama es la rama genital. Esta rama genital sí se va a introducir a la pared posterior de lo que sería el canal inguinal, se mete a la pared posterior del canal inguinal y va a inervar al músculo cremaster, o que es el músculo que eleva al testículo. Entonces va a inervar al músculo cremaster. Y entonces este nervio genitofemoral es importante para integrar un reflejo cutáneo, que es el reflejo cremasteriano, donde se hace la estimulación con un objeto romo, ¿sí?, de la cara interna del muslo. Estoy estimulando la rama femoral y en forma refleja se observa la elevación del testículo. Sería como el reflejo del miedo, que se subió el testículo, ¿verdad? Es un reflejo cutáneo que se integra a nivel de L2 y L1, que es el génito femoral. Bien, ¿qué otro ramo va a dar el plexo lumbar? Tenemos el nervio femorocutáneo lateral. Este femorocutáneo lateral tiene la característica que pasa lateral a la espina ilíaca antero-superior. Entonces va aquí por la región anterolateral del abdomen, pasa lateral a la espina ilíaca anterior-inferior y termina inervando la porción anterolateral del muslo, ¿sí? Entonces sería el femorocutáneo lateral, ¿sí?, que proviene sobre todo de L2 y L3, y que es un nervio que se llega a comprimir aquí a nivel de la ingle en la gente muy obesa, ¿sí?, o en la gente que practica la equitación. Entonces se comprime y da un dolor, una sensación de parestesia, es decir, sensación de cosquilleo, de hormigueo en la región lateral del muslo. Es un atrapamiento del femorocutáneo lateral. Tenemos otro nervio muy importante del plexo lumbar, que es el nervio femoral, antes llamado crural, ¿sí? Este nervio femoral se origina de las raíces de L2, L3 y L4. Este desciende acompañando al psoas mayor, después al psoas ilíaco, y va a pasar por abajo del ligamento inguinal dentro de la fascia
del músculo iliopsoas. E inmediatamente después de que pasa aquí por abajo del ligamento inguinal, dentro de la fascia del iliopsoas, empieza a dar sus ramos musculares. Entonces es importante porque va a inervar a todo el músculo cuádriceps que habíamos mencionado en los músculos del miembro inferior, así como también al músculo sartorio. Entonces es muy importante para dar esta inervación. Y también da unos ramos, ¿sí?, cutáneos a la cara anterior del muslo, y va dando, decíamos, un nervio que se va hacia abajo, que es el nervio safeno. Entonces el nervio safeno, ¿sí?, es rama del nervio femoral que acompaña los vasos femorales, se mete al canal aductor, pero se sale del canal del aductor junto con la arteria descendente de la rodilla, el que decíamos que es rama de la arteria femoral, y este nervio safeno da inervación sensitiva aquí a la región infrapatelar medial y también a la cara medial, ¿sí?, anteromedial de la pierna. Es el nervio safeno, rama del nervio femoral. Y por último, el otro ramo del plexo lumbar es el nervio obturador. Este nervio obturador proviene sobre todo de las raíces de L2 y L4, y este nervio obturador tiene la característica que es el único nervio que va medial aquí al psoas, ¿sí?, y va a descender por el agujero obturado. Entonces aquí estaría el agujero obturado, atraviesa el agujero obturado para llegar a la porción interna del muslo, dando un ramo anterior y un ramo posterior, ¿sí? Y entonces aquí en su trayecto pues va a inervar al músculo obturador externo, más abajo al músculo pectíneo y más abajo a los músculos aductores que ya habíamos estudiado en los músculos de la región medial del muslo. Y también le va dando sensibilidad aquí a la cara interna del muslo, es el nervio obturador, que pasa por el agujero obturado, rama anterior, rama posterior, aquí atraviesa el músculo obturador externo, lo inerva, músculo pectíneo, que también el músculo pectíneo le da una ramita al nervio femoral, y después a todos los aductores mayor, ¿sí?, menor y el largo. Bien, de esa forma ya podemos pasar ahora a lo que sería el plexo sacro. El plexo sacro. Este plexo sacro propiamente se va a formar de las raíces de L4, L5 y de S1 hasta S4. Entonces son todas las ramas anteriores de los nervios espinales de L4 hasta S4. Las ramas del plexo sacro las podemos dividir en ramos cortos y ramos largos. Los ramos cortos se van a encontrar exclusivamente a nivel de la pelvis, ¿sí?, mientras que los largos se van a dirigir hacia el miembro inferior. ¿Cuáles serían los ramos cortos del plexo sacro? Tenemos los ramos musculares. Entonces recordemos que este plexo sacro se está formando por delante del sacro, ¿sí?, ahí de los agujeros sacros anteriores, ¿sí?, entonces se van uniendo, aquí incluyendo L5 y L4, ¿sí?, y así tienen forma de triángulo, ¿sí?, y después de aquí van saliendo los ramos, ¿sí? Entonces tenemos unos ramos que se van a dirigir hacia atrás, hacia la región glútea, ¿sí? Y entonces si recordamos, en la región glútea vemos por atrás ahora el sacro, ¿sí?, y aquí la región, la cara externa del hueso coxal, ¿sí? Aquí tendríamos la articulación de la cadera, y aquí el ligamento sacroespinoso y aquí el sacro tuberoso, ¿sí? Aquí donde vendría el agujero obturado, ¿sí?, y hacia el pubis, hacia adelante, ¿sí? Entonces recordemos que aquí viene el músculo piriforme, que va de la cara anterior del sacro, y decíamos que va al vértice del trocánter mayor, ¿sí? Entonces vamos a tener que de los ramos musculares del plexo sacro tenemos el músculo para el músculo piriforme, ¿sí?, de la región glútea, aquí para el obturador
interno, ¿sí? Y los músculos que acompañan al obturador interno, que son los gemelos, el gemelo superior, gemelo inferior, que los hemos descrito todos aquí en la cara posterior, el gemelo superior de la espina, de aquí, el obturador interno que da la vuelta, ¿sí? El gemelo inferior que viene la tuberosidad isquiática y el cuadrado femoral que va aquí a la cresta intertrocanteria. Entonces también al cuadrado femoral. Entonces vemos que los ramos breves o cortos son muy importantes para inervar a gran parte de los músculos de la región glútea. Y aquí recordemos que por arriba del músculo piriforme viene el nervio glúteo superior. Entonces otro ramo corto del plexo sacro es el nervio glúteo superior, ¿verdad? Este nervio glúteo superior sobre todo viene de L4, L5 y S1, y que ya decíamos que va a inervar este músculo muy grande, ¿sí? Bueno, mejor dicho, aquí estos músculos que están profundos al glúteo mayor, que van a inervar al glúteo mediano, al glúteo menor y también al tensor de la fascia lata, que son los músculos importantes para pararnos en un pie. Entonces, ¿con qué nervio me paro con un pie? Con el glúteo superior, al glúteo mediano, menor y al tensor de la fascia lata. Otro ramo corto sería entonces ahora el glúteo inferior, ¿sí? Este glúteo inferior viene sobre todo de L5, S1, S2, pasa por abajo del músculo piriforme y ahora sí, este es el que va a inervar al músculo más grande, que es el glúteo mayor o glúteo